Bueno, de todas maneras, muchas gracias a todos por estar aquí. Ya os hemos contado nuestra batalla, nuestro pequeño drama de contar con Ana María Vázquez de Ois, porque a su vez había hecho el cambio con Enrique de Vicente, al cual se le había olvidado apuntar en su agenda maravillosa desde hace 3 meses, que está, digamos, apalabrada su actuación el día 1, pero ya sabéis Enrique cómo es, entonces pues que se iba a Egipto y que su mujer le había sacado unos billetes a Egipto, y cuando los tenía en la mano se había dado cuenta de que en el programa él tenía que inaugurar las conferencias. Os digo todo esto porque ya a punto me dio el primer infarto cuando ya me dijo esto. Entonces traté de llamar a Ana María, que es la que tenía que estar hoy aquí, que era la segunda actuación de las jornadas, y le dije, mira, me ha pasado esto con Enrique, ¿no te importa a ti sustituirla y abrir tú las jornadas? Me dijo, no te preocupes, fenomenal, no sé qué. Y hace un cuarto de hora, bueno, antes de llegar aquí, yo estaba ya en el portal para salir para acá, me llama diciendo que había tenido un pequeño accidente en un autobús al venir para acá y que estaba esperando el SAMUR. Luego ya nos ha llamado desde la ambulancia del SAMUR, porque supongo que la habrán llevado a hacerle radiografías, puesto. En fin, os cuento todo esto para deciros el por qué estamos hoy aquí, nosotros, que no nos correspondía en absoluto el estar hoy en la mesa y mucho menos inaugurar las jornadas, pero que hemos tenido que improvisar, y como nosotros somos bastante animosos, hemos dicho, bueno, pues es que a estas alturas no se puede buscar un suplente para que dé la charla. Así que la única oportunidad que tenéis es de oírnos a nosotros, y claro, nosotros hemos hablado, bueno, ¿y qué les contamos? Entonces yo creo que en la tónica general de opinión nuestra es de que quizá para romper el hielo, pues que sea una especie de coloquio en el cual al principio, pues si queréis hacernos algunas preguntas o sobre EPTA o algún caso que os suene nuestro o algo así, para romper un poco el hielo y que luego ya pues eso se vaya articulando. Porque claro, de momento decir, bueno, ¿y qué caso contamos y qué tal? Bueno, pues yo creo que vosotros en este caso os damos el poder. A peticiones del oyente. A peticiones del oyente, y de que si hay algún caso especial que siempre os ha dado curiosidad, que habéis oído que en los libros o en la radio, algún tema que os preocupe. Y luego yo sé que sobre la marcha, pues esto es como las cerezas, tú coges una y van saliendo ya de ahí pues todo el racimo de uvas, de cerezas y de todo lo que haya que salir. Así que, ¿qué os parece? ¿Abrimos esa posibilidad de preguntar alguna cosa? A ver, ¿quién rompe el hielo? ¿Quién rompe el hielo? Pues mira, Bien. Bien, estupendo, gracias. Ahí teníamos que tener el micrófono. Sí, venga, el micrófono. ¿Quieres? Sí, hola, probando. Está entendido. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Esperamos que esté bien vuestra amiga, que se ponga bien, que no la pase nada, que no sea grave. No, grave no creo, pero vamos, puede haberse astillado una costilla, vamos a ver, que Tenía algo de costilla. tenía algo de costilla porque se había dado. Es algo leve, ¿no? Vale. Vamos, que no es grave, pero sí lo suficiente para hacer impedirla el venir aquí, claro. Bueno, pues me alegro, entonces sí, no es grave. A ver, ya que aprovechando a tope, Sí. que es tema libre, yo no sé si podéis vosotros ayudarnos en el tema que a mí, desde hace ya varios años, me tiene obsesionado porque creo en él. Y creo que es el tema más importante del mundo, que es el tema Draco y Anunnaki. ¿Cómo? Draco o Anunnaki. No sé si podéis ayudarnos en eso. Sí, vamos, sabemos quiénes son estos personajes, pero lo que no sé es por qué te obsesionan tanto o por qué les das tanta importancia. Porque creo que es la base. Pues entonces, no. Si, ¿Quieres si ahora saber mismo, nuestra no, opinión si ahora sobre mismo ello? no estáis especializados o no, Sí, no podéis sí, ellos profundizar en el tema, Sí. pasamos a otra. Aldo sabe y Paloma también, así que... Bueno, quería hacer la pregunta o la opinión con pregunta. Hay información a mansalva, por supuesto en la televisión no, en otros medios y libros. Yo estoy empachado. La gente, como yo, pregunta mucho, ¿qué podemos hacer? Y saquéis el rollito del amor y esas cosas de la masa crítica y todo eso. ¿Está funcionando? Yo creo que no. Para mí, mientras muera una sola persona por culpa de esas cosas, no está funcionando. Hay gente que, como yo, para que me entendáis, que quiere ir a la guerra. Gente que quiere ir a la guerra, pero no una guerra normal y corriente, como una manifestación o una sublevación, o que salgas a la calle y acaben contigo. No,
¿Hay posibilidades de hacer algo especial, de hacer algo pues con gente que tenga una sensibilidad especial, que los vea, que sepa cómo funciona y que pueda hablar con otros seres que nos puedan ayudar? ¿Podemos convencer a esos supuestos seres que se supone que son buenos, que se supone que para mí son unos sádicos, y se supone que van de buenos? ¿Podemos hacer algo con esos seres, hacerles una petición que nos ayuden de una manera más especial? Porque yo tengo muchas ideas. Mira, ¿Es posible? No he acabado todavía, es muy importante esto es importantísimo. Sí, hay que dar espacio a todos. Si puedes sintetizar, mejor. Bueno, pues es simplemente eso. Yo tengo muchas ideas, pero desde luego si queremos empezar a luchar, yo con el móvil con batería no voy a hablar nada. Nada. ¿Vale? Venga, gracias. Vale, muchas mira, gracias. hay una cosa importante. Primero, el hombre es el que está matando al hombre. No hay excusas. El hombre es el que mata al hombre. Y a muchos hombres les interesa que otros hombres crean que no son los hombres los que están matando a los hombres. A muchísimos. Segundo, hay una cosa muy buena cuando dices que estás empachado. No eres el único que está empachado de tanta información, de tanta contrainformación, de tanta supuesta verdad, de tanta verdad que aparentemente es verdad. Entonces, quizás lo mejor en ese empacho, y lo digo para ti como para todos nosotros, es que empecemos a hacer una digestión, digamos, a tiempo real nosotros. Porque no hay peor cosa que para la gente que pretende manipularnos, sean Anunnakis o sean quienes sean, entre comillas, que nosotros perdamos la idea de nuestra conciencia, de nuestro propio poder. Cuando tú has dicho lo del rollito del amor, el rollito del amor es justamente una de las cosas que ellos, quienes sean, quieren que tú creas que es un rollito. ¿Sabes por qué te lo digo? No, no es una forma de darle la vuelta, no. Supuestamente buenos han estado, según decían muchos de vosotros, sobre todo JL y David Parcerisa, hace ya mucho tiempo han estado eones, él dice eones en guerra. Sí, pero ¿sabes algo? Yo te voy a decir mi... ¿Los superiores pueden luchar de verdad y nosotros no? No, pero es que yo te voy a decir mi punto de vista, ¿vale? O sea, yo no, como parte del grupo EPTA y creo que como librepensador que soy, yo no creo que yo no pueda luchar. Yo no creo que yo no sea capaz de estar a la altura de muchos estos que se supone que son... No, por una sencilla razón, porque tú, como siempre decimos nosotros, tú eres tu templo. Y tú eres la mayor herramienta que hay. La mayor herramienta que hay. Cuando te digo que nos hacen creer que el amor y todas esas cosas son rollitos, es porque justamente hay muchas maneras de aniquilar lo que nosotros somos. Y la manera más esencial y más sencilla que tienen Anunnakis, o como queramos llamarles, es anular lo que tenemos instintivamente y lo que es lo más profundo que somos nosotros. Es lo más sencillo que tienen ellos. El empacho es bueno, pero la digestión es mejor. Ahora bien, no hay que creer ni a un lado ni al otro. Hay que utilizar tu propio pensamiento, tu propio discernimiento, porque esa va a ser tu herramienta para que tú te conviertas en luz. Y no que otros te vengan a contar historias, ¿sabes? Es parte, el buscador es eso. El buscador es acierto, error, descubrimiento, hipótesis, pero al final de cuentas, aunque tú tengas un cuaderno que está con una hoja, es tu hoja. Y esa hoja ya sirve de mucho, ¿sabes? ¿Y si no llega a funcionar nunca lo de la masa crítica, qué hacemos? ¿Morir y morir? No, es que hay una cosa. Por supuesto. Dice, la paz no significa la ausencia de guerra. Claro. La defensa personal es legítima. Pero sí, pero lo más legítimo siempre va a ser el conocimiento. Es lo más legítimo. ¿Sabes por qué? Claro, lo tuyo puede serlo también, por supuesto, y lo que vamos a compartir con todos aquí. Pero yo parto de una base sencilla. El empacho es bueno, pero la digestión es mejor. Yo estoy muy cabreado. Muy cabreado. No os olvidéis de una cosa. La mediocridad está en todos los sitios. Está fuera, pero aquí dentro también. Que está en todo lado, está en todo lado. Está en todo lado. En la mesa también hay mediocridad. Está en todo lado. En esa mesa vuestra donde también hay mediocridad. Sí, pero ¿sabes algo? Pero... Sí, vale, sí. Mira. Bueno, Sí, pero hay una diferencia en esto. Hay una diferencia y con esto zanjamos la cuestión. Que como te decía, tú eres tú, ¿vale? Tú has dicho todo esto y yo te sigo manteniendo lo que te sigo manteniendo. Tú eres un templo. Pues yo te digo, somos 7.500 millones. Está bien, pero resulta que hay... Sí. Los machacamos. En cuanto que queramos, los machacamos. Claro, pero es que Sí, pero mira, la historia es machacar o construir. ¿Qué es la historia? Machacar es construir. Si no es posible construir, es imposible.
Vamos a construir, vamos a seguir construyendo la noche y... Vale. Pero ¿quién es el siguiente? Mira, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a seguir y si después da tiempo, retomamos un poco el tema, ¿vale? Claro, pero mira, los Anunnaki como Anunnakis o seres que pueden estar manejando, digamos, nuestro devenir, que pueden estar condicionando nuestro devenir. Por ejemplo, te pongo dos ejemplos, ¿vale? Anunnakis, reptilianos. Durante mucho tiempo se ha hablado mucho de todas estas cosas, pero realmente dentro de toda esa lluvia de información, que se puede decir que son seres elegidos que han venido para infundirnos luz, conocimiento, o que en otros aspectos se están aprovechando por completo de nosotros para llevarnos un exterminio y una dominación, se ha dicho de muchos tipos, y estoy convencido que dentro de 20 o 30 años habrá una nueva corriente modélica en la que se dirán, pues se le llamará de otra manera, siempre es así. Pero por eso te digo, el hombre es el hombre, y la mayor dominación que se hace el hombre es la del hombre. Claro, es el conocimiento. Tú sigue buscando la luz, sigamos todos buscando la luz, y eso es lo que Anunnakis, periquitos de los palotes, o reptilianos como se llamen, eso los va a apartar. Y la luz, no te estoy hablando de romanticismo, te estoy hablando de conocimiento y de práctica, que es otra cosa. Conocimiento y práctica. Y claro, y en eso estamos. Pero bueno, hemos empezado la tarde con acción, así que vamos a seguir. Venga. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Aparte, como todo el mundo, de desearle a Ana Mari que se recupere, a mí el tema de los Aaronites me ha cogido fuera de juego. Sí. Me ha cogido fuera de juego y entonces no me parece bien que sin más empiece a hablar de ellos sin hacer una exposición sobre cuál es el tema. Este es el caso. Muchas gracias. Gracias, y por eso vamos a intentar retomar un poco los temas con un poquito de orden para que así todos podamos beneficiarnos y desde ya pues agradecerles a todos vosotros que estéis aquí y estamos seguros que Ana María pues estará sintiendo mejor, sobre todo cuando le contemos que ha habido mucha gente que ha venido a verla ella originalmente. A ver, ¿alguna otra pregunta tenéis? Buenas tardes, noche. Mire, yo quería saber qué se puede ver o intuir, muy brevemente que me contesten, en las cartas del tarot, porque ahora me está entrando la curiosidad de las cartas del tarot. Sí. Como aquí creo que hay un excelente tarotista, a ver si en síntesis, para no ocupar todo el tiempo, me puede relatar lo que se puede ver. Muchísimas gracias. Vamos a ver, el tarot es un libro sapiencial, escrito en un lenguaje simbólico y representado en 78 láminas. Cada una de esas láminas sintoniza con un aspecto de nuestra vida, un territorio, pues el trabajo, los negocios, los sentimientos, las emociones, las dificultades, las batallitas. Y en esas tiradas de cartas del tarot se puede contar los acontecimientos importantes de la vida de una persona, del pasado, del presente y del futuro, y asomarnos un poco al futuro a través de esos símbolos. Muchísimas gracias. Me he quedado complacida. Es en síntesis, pero... Claro, resumiendo, que espero que haya muchas más preguntas. Gracias. Bueno, esta pregunta sobre todo es para Aldo y para Paloma. Siempre me ha surgido la duda de si alguna vez os habéis encontrado con algún espíritu que por el tema de idioma no hayáis sido capaces de comunicaros con él, que hablara alemán, hecho con algún idioma, o si una vez que están allí hay un idioma común que podáis comunicaros con ellos. A ver, el idioma común es el de la mente, la telepatía. Recibes los mensajes, te puede estar hablando en su lengua, pero tú lo recibes en tu mente en tu idioma, ¿sabes? Sí, no hay ningún problema de comunicación. Una experiencia viviendo en Alemania, encontré con un espíritu que me habló cara a cara, pero me habló en alemán. Ya. Yo acababa de llegar a Alemania, mi alemán era muy malo y fue como, me dijo un par de palabras en alemán, pero no entendí ni siquiera qué me decía. Nada. Pues, a ver, que tú no estabas suelto y si no le podías haber pedido, por favor, si te expresas en español o por telepatía, nos entenderemos bien. El problema es que yo oí su voz físicamente. O sea, Claro, la viste físicamente, claro. Entonces, claro, por eso quería saber si hay alguna forma de comunicarse con ese tipo de...
Sí, a ver, a veces se les oye hablar físicamente, pero al mismo tiempo con la mente te están mandando el mensaje también y tú lo recibes, luego puedes entender lo que hablan, pero sí recibes lo que dicen. A veces ocurre que, por ejemplo, lo que a ti te pasó también puede ser que, claro, tú no estar, digamos, habituado a una situación así, tu parámetro cultural lo descodifica así. Pero en el caso de Paloma y en el mío, si es lo que quería saber también, es, como bien dice Paloma, es una cuestión mental que ya quizás por costumbre nosotros lo decodificamos con este idioma, es una cosa muy mental. Es como cuando vemos, también es una cosa que pasa mucho por aquí, ¿sabes? Entonces es más directo quizás. Y también puede ser que en algunos casos te hable así porque quizás sea un fantasma, espíritu, como quieras llamarle, que está un poco perdido y desesperado y te ve a ti y intenta... Eso iba a comentarte eso, que a lo mejor era un recién fallecido y él todavía no tenía el hábito de transmitirte mentalmente lo que él quería decirte, y entonces utilizaba su antiguo lenguaje, por eso te lo hacía en alemán. Pero lo normal, vamos, yo les oigo a Paloma y claro que tampoco hemos contactado así con muchos extranjeros, ¿no? Bueno, sí, porque el de Lonjarón, por ejemplo, era el de Cabra. El de Cabra, sí. Era un chico inglés. Sí, era un chico inglés y sin embargo lo recibieron perfectamente el lenguaje. Hombre, él nos dijo, al decirnos su nombre, pues ya intuimos de que no era español, ¿me entiendes? Pero vamos a ver, su nombre, que era, no me acuerdo el nombre de pila, pero era algo así como Nick Barton, con un acento de Oxford, que dije, este chico de Granada no es, evidentemente. Pero estaba en Granada. Eso fue un caso muy divertido en un viaje que hicimos por Andalucía. Y estábamos en una sesión de evidencia en la biblioteca de un colegio mayor de allí, de ese pueblo, de esa pequeña ciudad, y estábamos con otro personaje que había llegado y de repente se cuela este pobre, asustadísimo, diciendo, ¿dónde estoy? ¿Ahí dónde estoy? ¡Qué horror! ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy, no sé cómo he venido, no sé dónde me encuentro. Bueno, muy apurado. Y le pregunté el nombre y le dije, ¿pero tú dónde estás? Y me dijo, yo en mi cama, en un hotel en Granada. Le dije, ay, ¿Y en qué año estás? Pues en 2014, en el año que estábamos nosotros en el otro lado. Y yo dije, este no es un fantasma, este es un astral, un cuerpo astral de un chaval que estaba durmiendo en su hotel en Granada, se había hecho el viaje astral, un viaje astral espontáneo, y había aterrizado pues en mi bola cristal, no sé cómo deciros, y estaba asustadísimo el pobre chico. Y le dije, bueno, anda, no te preocupes, vete de aquí, no ha pasado nada, tú te has hecho un viajecito, mañana te despertarás en tu cama y pensarás que has tenido un sueño muy raro. Vamos, y ya se fue. Pero es que se coló directamente el pobre. Y también, compañero, por ejemplo, con el tema de interactuar dos idiomas distintos en el campo de la psicofonía. En la psicofonía tú puedes preguntar en castellano y te pueden responder en alemán, francés o cualquier otro idioma. Vamos por partes. Ahora está el señor. Ay, que no te ha visto, perdona, eso es como los árbitros en los partidos de fútbol, ¿no? Yo tenía una pregunta relacionada también con las lenguas, pero bueno, ya la ha contestado. Le quería preguntar acerca de esos fantasmas, esos seres que ustedes ven. Me da la impresión de que, bueno, yo tengo entendido que para ellos el tiempo no cuenta, o sea, que viven una especie de presente permanente. Eso querría que me lo confirmaran. Entonces no entiendo muy bien por qué yo tengo por lo menos la impresión de que la mayor parte de esa gente, o de esos espíritus, es gente de hace relativamente poco tiempo. Nunca he oído que se hable de un íbero o de un romano. Y luego quería preguntar también si les da la impresión de que sufren. No, vamos a ver. Con los espíritus que yo me comunico, son personas fallecidas que en su viaje hacia
otros planos de realidad cada vez más elevados, más evolucionados, se quedan atascados en un plano que llamamos interfase en parapsicología, y se quedan atascados ahí por distintos motivos. No siguen su viaje porque o tienen miedo, porque tienen sentimiento de culpa, etcétera, etcétera, o tienen un apego tremendo a los seres queridos aquí, o están apegados no a los seres queridos, sino a sus posesiones. En varias ocasiones se me ha presentado personas muy poquito impertinentes, pero diciendo, mi casa, soy el amo, esta es mi casa. Y en otra ocasión un encantador, don Federico, que estaba muerto, y cuenta, estando muerto, que había dejado su palacete, se vivía en un palacete, ese era de la época de Alfonso XIII, de Alfonso XII, de Isabel II, creo, bueno, por ahí. Y entonces, y cuenta muy serio que a su hija, una hija soltera que tenía, pues le había dejado el palacete en herencia con la condición de que no lo vendiera. Entonces fue mi hija y en cuanto yo ya no estuve, pues porque se sabía que estaba muerto, pues lo vendió. Y entonces yo la desheredé, como si desde el más allá pudiera desheredar a alguien del más acá, ¿no? Bueno, su palacete, su casa, sus conspiraciones en palacio, tan aferrados a este plano que no quieren irse. Pero en esa interfase no son felices. Crean un mundo virtual igual que el que tenían aquí, siguen haciendo las mismas cosas que hacían aquí, siguen trabajando en lo suyo. Nos hemos encontrado pues a un notario que seguía siendo notario, pero no son felices realmente. Están interrumpiendo un viaje que saben que lo tienen que seguir. Sufrir, no, pero felicidad tampoco. Yo lo que creo es que como muchos de ellos que nos hemos encontrado, Paloma y Aldo y todos, vamos a ver, de sufrir nada. Lo que pasa es que ellos se han recreado una realidad virtual en esa interfase para continuar el tipo de vida que llevaban en vida, ¿no? Por eso el notario nos lo encontramos sentado en su mesa de despacho, seguía haciendo papeles. O el don Federico, pues don Federico era más pintoresco, pero bueno, vamos a ver, todos los demás que hemos tenido en fila india, sufrir no, porque no son conscientes, por eso, gracias a nuestra ayuda, conseguimos que pasen ese umbral y logren su realización, que es pasar al nivel de la trascendencia, de no quedarse pegados aquí. Tú decías lo del tiempo. Tienes razón, el concepto espacio-tiempo, una vez que nos morimos, no existe como el concepto nuestro. Por ejemplo, hay gente que nosotros hemos contactado, como te decía Paloma, ¿te acuerdas? En Lanjarón, un señor abogado de principios del siglo XX, y él estaba, fíjate, vamos a ver, es que las razones por las que se quedan son muy pintorescas y muy variadas. Unas veces es por, como tú decías, el apego no solamente a sus cosas materiales, sino a sus afectos. Imaginar, pues vamos a ver, la casa de su asesino, pues ha comprado su casa y entonces él no descansa, no quiere irse al otro lado por un sistema, por una sensación, un sentimiento de venganza. Yo no me iré de aquí hasta que este hombre no se haya ido de mi casa, ¿entiendes? El tiempo. Es que a lo mejor lleva 30 años, pero para él, como no son 30 años, pues la realidad suya, bueno, tienes esa ventaja, porque imagínate que el tiempo fuera la misma medición que la nuestra y que fueran conscientes de que a lo mejor llevan 30 o 40 años en ese bucle, y ya bueno, acorto. Vale. El espacio-tiempo. Es lo que he contestado. A ver, otra pregunta. Es que el pobre lleva
iba a decir que se presentaba levantando el dedito. Sí los hay. Sí los hay. Sí los hay. Sí los hay. Los hay. Sí. No, hay personas ahí de hace 500 años. Acordaros, en el norte, cuando fuimos a esas catacumbas y me encontré con un monje que llevaba ahí desde la época de mi señor Don Carlos, que yo investigué, y que era del siglo XIV. O sea que sí, sí. Y respecto al tiempo, una cosita pequeña, que es aplicable a nuestro tiempo. Usted se ha fijado que cuando usted lo está pasando bien, como que el tiempo es mucho más veloz, y que cuando lo está pasando mal es denso. Pues esa medida de tiempo también puede ser aplicable a ese otro lado, pero con menos fronteras. Vale, pues yo quería preguntar sobre un caso que vi en Cuarto Milenio. Esto era como una base militar donde se dio como un círculo ritual ahí, sí. Y me parece como que en la televisión nos enseñó todo lo que podía haber, o por lo menos nos explicó lo que pasaba en ese recinto tan, para mí, extraño, en algo militar que yo no esperaba, esa simbología o esas cosas. Me pareció muy turbio y con mucha chicha, y allí como que se dejó por encima, supongo que por la televisión o por la hora. Vamos a ver. No, más que por cuestiones militares, porque, a ver, ese recinto que ahora es militar había sido un palacete. Un palacete de unos marqueses. Unos marqueses muy internacionales que tenían ese círculo. Era impresionante porque primero, esos sillones de cerámica de Talavera eran todos distintos y tenían unos símbolos muy especiales y muy concretos, y eran, no me acuerdo los sillones que había, pero eran como 8, no, yo creo, 7, no. Y detrás había de cada uno un ciprés o algo así. No, bueno, y eso era un círculo que todo el monte tenía sus piedras, sus matorrales, estaba limpio, no había vegetación, nada, excepto en el centro, que debía ser ya el centro del ritual, porque eso era un círculo ritual. Y cuando yo estuve ahí, y tú también, que me senté en un sillón de esos, en el primer sillón de esos, que el campo magnético de ese sillón estaba alteradísimo. Cuando yo me senté lo pude nivelar bastante, pero seguía muy alto, pero nivelé el campo. Ahí el único que estaba contentísimo era Duff, el perro, que era una maravilla ese perro, que era, era un perro cazafantasmas. Él estaba preparado para detectar metales y explosivos, y detectaba, husmeaba y detectaba dónde había los puntos de campo alterado, los puntos calientes, digamos. Bueno, se hacían rituales. Y entonces yo... ¿De qué época estamos hablando, más o menos? Estoy hablando del siglo XIX. ¿No? Era una sociedad pues muy cosmopolita, y en ese círculo yo vi a los que asistieron, que eran todos hombres, no había ninguna mujer, y me sorprendió que no había ningún eclesiástico, que normalmente en las sociedades secretas, que siempre hay alguno, sí había militar, había diplomáticos, había franceses y había ingleses. Y era una sociedad secreta, pero no eran masones. No eran, los símbolos eran del estilo, pero no eran los masónicos. Y bueno, pues todo esto yo lo viví, lo conté, lo vi, y nos quedamos ahí. El marqués murió, la marquesa siguió teniendo el palacete, siguieron esos rituales ahí hasta que el palacete se vendió, etcétera, y luego saltó por los aires, pero ya fue en otra época. Gracias. Hola. Mira, he asistido el año pasado por primera vez a las charlas vuestras y
Comételo un poco. Me lo como. Bueno, pues verás, o sea, el estado en el que están las personas que mueren es el que nosotros oíamos como limbo. ¿El limbo o no tiene nada que ver? No, vamos a ver, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero yo te diría que esa interfase que está ahí es un poco del estilo del limbo. Porque no está en ningún sitio. O sea, estás ahí en un espacio ahí indefinido, que luego te lo creas tú como quieres, pero podría tener un punto comparativo. No tiene nada que ver con lo religioso, con el bautismo, no, todo eso nada, pero con ese tipo de espacios sí. Bueno, el limbo ya sabes que lo quitaron. Lo cerraron. Que lo cerraron. Lo cerraron. La iglesia ya lo sé, pero bueno, que es lo que he oído yo cuando era pequeña. Y claro. No sé por qué lo relacioné. Sí, pero hay una cierta similitud, ¿sabes? Otra pregunta. Mira, entiendo bien ese estado, esa interfase de personas muy apegadas a cosas o a personas, o gente que tiene miedo. Pero ¿y los niños? Eso no me cuadra nada. ¿Qué pasa con los niños? Vamos a ver. No, los niños sí, porque yo me he comunicado con niños. Ya, por eso, pero que no me cuadra que estén no en necesariamente ese todos los niños se quedan ahí en esa interfase. A ver, que no. A ver, perdona. Cuando yo me comunico con esos niños no han pasado. Por eso. Pero, porque, primero, la mayoría no saben que están muertos. No, la mayoría no saben que están muertos. Ya lo sé que no. Claro. Un niño no tiene sentido de la muerte, no sabe, no tiene esa noción. Y entonces están perdidos. Entonces, por eso hay que buscar, activar a alguien que pueda venir a buscarles, a acompañarles, para hacerles pasar. Yo ahí tengo mis 4 arcángeles que no me fallan y que vienen, se lo llevan. Yo es que pienso, y todos los que no se encuentran con vosotros. Pero vamos a ver, que no se quedan todos, hija. No, ya, pero hay algunos. Tiene que haber más niños por ahí, ¿no? Bueno, pero a ver, mira, hay algunos encantadores. Sí, hemos encontrado nosotros niños encantadores. Pero bueno, siempre se encuentra un guía que es un ángel de la guarda que se lo lleva. Lo mismo que a las personas mayores tardan más o menos. Eso, nadie se queda eternamente estancado, no, todo siempre es un tránsito. La energía es un movimiento constante, entonces todos pasan. Hombre, que nosotros a lo mejor si topamos con alguien les ayudamos, pero que aunque no estuviéramos nosotros, a ver si me entiendes, esa situación es siempre es reversible, es decir, que no es que te quedes indefinidamente o para siempre en esa interfase. Antes o después se pondrán en campaña de irse. Hombre, si nosotros les podemos ayudar a irse antes y que no tengan que estar esperando tanto tiempo, pero eso es porque nos los topamos. Es decir, que si vamos a un caso y hay un personaje con alguna problemática, pues siempre tratamos de ayudarles y de hecho yo creo que les ayudamos a todos. Es decir, que no hemos tenido nunca una renuncia. Bueno, hemos tenido alguna renuncia cuando ellos no han querido que les ayudemos. Porque si ellos te dicen que no, como el Cipriano, que no quiso irse hasta que no consiguió lo que él quería, pues por más que nosotros queríamos ayudarle, no aceptaba nuestra ayuda, ¿entiendes? Pero eso es una excepción, no es lo normal. Porque ahí nos vamos con nuestro libre albedrío. Pero que los niños no que los niños se van. Los niños se van, tarde o temprano se van. Es que además hay una cosa, pero todos tarde o temprano se van por una sencilla razón, porque no olvidemos que lo de aquí es como allí, y en cualquier momento, o sea, llega un momento en que tarde o temprano todos tenemos un despertar, por llamarlo así, una toma de conciencia de ello, pero tal cual es aquí es allí.
Como bien decía, solo hay personas que porque están aferradas a una situación no se quieren ir, pero en el caso de los niños no se quedan desamparados. Ahora bien, también hay que distinguir, muchas veces se puede ver un niño, pero no es necesariamente que sea un espíritu de un niño, sino que simplemente sea una impregnación, una imagen que se repite como un registro de energía. O sea, pueden ser muchas cosas, pero todos para adelante. Llega un momento en el cual tarde o temprano para adelante. Todos los niños que hemos tenido, que les hemos ayudado, en el fondo tampoco eran ningunos desgraciados, estaban encantados. Unos estaban jugando en el parque, otros venían a ver, ¿te acuerdas? Al dragón, a la iguana aquella que tenía la familia. Otros, pues, ¿te acuerdas aquella que jugaba con su hermanito porque habían muerto de un accidente de carro en el campo? Con tu falda, cuando estabas ahí. Sí, bueno, te quiero decir que son gente encantadora. Bueno, quizá el mensaje mío, y yo tengo quizá esa deformación, llamémosla profesional, es que la gente del otro lado suele ser gente encantadora. Es decir, que con sus pequeños problemas, como los tenemos nosotros, pero que vamos, olvídate de espíritus salvo malignos. honrosas excepciones. Pero porque son un poco dificultosos, y para eso estás tú y está Aldo. Tiene un genio horroroso. Pues pero tienen genio, pero eso no quiere decir que sean malos. Es decir, tienen su propia carácter y su propia, pues como tenemos todos. Y algunos pues están indignos porque les han matado. Eso nos lleva a una cosa que es un poco más general. Tal como somos aquí, somos ahí. O sea, no existe eso de que uno se va y se convierte en un ser iluminado, no. Tal como somos aquí, cuando nos vamos, nos llevamos todo lo que somos, las pasiones, la manera de ser, el temperamento. Entonces, todo eso, en ese otro lado, se puede potenciar o no según la circunstancia en la que estés. Pero en todo momento, cuando tú ya estás muy desesperado y de repente gritas o ya no puedes más, es cuando recibes una ayuda porque tú mismo espabilas, te das cuenta de tu situación. Y en el caso de los niños también ocurre eso, también ocurre. Entonces, no hay que estar... Claro, no, no como aquí también. Los adultos. Los niños, digo los adultos. Los adultos, cuenta. A ver, ¿qué cuentan? Cuenta. Claro, cuenta. Digo que cuenta. los hay, pero que no. ¿Alguno de los que tú consideres furiosos? Pues vamos a ver, tuvimos un caso de una chica joven que se acababa de casar y había comprado un pisito pequeño por ahí, por el centro de Madrid. Entonces tenía un problema, que es que había una especie de presencia que la perseguía. Incluso se estaba duchando y veía a un señor al lado, se pegaba unos sustos que os podéis imaginar. Entonces nos llamaron y fuimos. Y era un antiguo dueño de la casa que había tenido una novia y esta se parecía a la novia. Y desde el otro lado la estaba machacando esta pobre chica, persiguiéndole por toda la casa. Bien, cuando lo quisieron echar, y eso es verdad, bueno, no os digo que hablaba en arameo, es que lo más bonito que decía era que no lo puedo respetar. Luego dicen que no hay gente con mal humor. Este era una fiera y además decía, no me voy porque es igual que mi novia y me lo estoy pasando muy bien, toma ya. ¿Es o no verdad? Bueno, sí, bueno, es que ella estaba en la cocina y se le presentaba, ¿sabes? O salía del suelo cuando se estaba duchando. No le hacía nada físico, porque no pueden hacerte nada físicamente. Pero era un voyeur. Es decir, que y claro, nos justificaba diciendo, pero si es que esta es igual que la novia que yo tenía. No te quiero contar lo que nos costó. Se fue. ¿Gracias a qué? A los ultrasonidos. Ay, como que a ti no te gusta, no pensaba decirlo. A los ultrasonidos. A los ultrasonidos que se le puso. Y iba chillando y diciendo, me estáis haciendo daño, me estáis destruyendo. Y todo diciendo, qué bien. Y se fue. Bueno, también le amenazamos con misas de pilón. Acuérdate que Paloma ya estaba tan indignada, ya no sabíamos qué hacer con él, que le dice, pues voy a llamar a Pilón y que diga una misa. ¡Pilón no! Decía. Estaba el pobre hombre. Tenía pánico. Terminamos echándolo, no pasó nada. Sí, eso es verdad. A ver, ¿algún otro? Hola, buenas. Hace mucho tiempo que os sigo por... ¿Pedir más el micrófono? O a ver, está apagado. Está muy bajo el volumen. Hola. Ahora. Hola, que digo que hace mucho tiempo que os sigo en televisión y en la radio, soy un gran admirador, pero tengo también mi lado más escéptico quizás y no sé, hay algunas cosas que no me quedan muy claras. Por ejemplo, el tema de casas encantadas, psicofonías, vosotros que sois, tenéis capacidades de ver a personas en otros planos, etcétera. Normalmente vemos gente, ya lo habían comentado antes un poco indirectamente, de tiempos más bien recientes, ¿no? Pues los últimos 100 años, 500 habéis dicho ahora, pero la especie humana, pues tenemos a lo mejor de los últimos 100.000, 200.000 años de Homo sapiens o incluso de antes, con individuos de hace 100.000 años, 200.000 o
1 millón de años también podéis contactar. Mira, yo no sé si eso se puede contactar o no. Ahora, yo sí que te puedo decir que yo no tengo capacidad para hacerlo. Nunca hemos tenido esa experiencia después de 30 años, de personas bueno, digamos, de esa época histórica, ¿no? ¿Te podría explicar eso? Entonces? Mira, porque están evolucionando. Hay... Una vez que tú evolucionas ya no contactas con nadie. Pero en el presente también, si una persona fallece y no pasa por la interfase y se va directamente al otro lado, le importamos un pito, Es decir, olvídate, Es decir, que aquello parece ser que es tan atractivo y tan estupendo que lo que menos quieres es ya, contactar con nosotros para contarnos que están estupendamente. Los que contactan con nosotros siempre son en esa interfase porque se han quedado por esas razones que estamos explicando y que tienen una problemática a la hora de evolucionar y de pasar directamente al otro lado. Eso me lleva a la otra pregunta que tengo. Y una cosilla, un pequeño apunte a esto, complementario. Nosotros también barajamos un poco la idea que en muchos de estos casos, si nuestra constitución física, energética, está condicionada por, digamos, los factores que son donde estamos nosotros, pues llamémoslo lo que queramos, ¿vale? Quizás en ese lado también algunos de ellos, en su tiempo que puede ser distinto al nuestro, también estén condicionados por determinados factores que puedan hacer que haya fronteras cada vez más amplias, ¿no? Entonces, algo parecido, por ejemplo, a una fragancia. Cuando tú entras a una casa antigua, tú puedes sentir el olor, pero muchas veces ya no se siente el olor de lo que era antes. Te puede llegar una reminiscencia, pero hay otras en las que ya no. Quizás haya factores, es una idea que barajamos, factores medioambientales que sean lo que son y que hagan que ya sea cada vez más complicado eso, ¿sabes? Es una posibilidad. La otra preguntilla que tengo entonces es si vosotros podéis comunicaros con esta gente que está en la interfase y luego la gente, bueno, estos espíritus, estas entidades pasan a otros planos superiores de evolución, como decís, y no retornan, yo supongo que no retornan a esos planos. ¿Cómo tenéis constancia de que existen esos planos superiores después de la interfase? Mira, sí, y por comunicaciones, y luego también hay una cosa importante que es importante decirla. Nosotros cuando contactamos con ellos, contactamos porque ellos quieren, no porque nosotros queremos. O sea, nosotros siempre decimos que el intentar hacerlo nosotros podemos estirar la mano, pero si ellos quieren, o sea, si depende de ellos, se genera la comunicación, pero depende de ellos, porque muchas veces, sí, y de las posibilidades que tengan también de poder hacerlo. Tu segunda pregunta respecto a cómo, pues justamente por testimonios que nos pueden dar, por situaciones que nosotros experimentamos, que a veces es un poco complicado describirlas, también sobre todo en el caso de Paloma y mío, es complicado describir con palabras lo que nosotros percibimos mentalmente, ¿vale? Pero en esto tiene mucho que ver cosas muy físicas como la vibración y la energía. Tú vas notando la sublimación, vas notando la densidad, vas notando la fluidez, y como bien dice Paloma, cuando tú estás en un sitio donde ha habido algo y después se soluciona, todo cambia. Y para eso están las comprobaciones físicas que José Luis, por ejemplo, con aparatos físicos que no se sugestionan ni nada, lo llevan a cabo. Muy corto solo. Pero si después de la interfase pasan a otros planos del que no pueden regresar, ¿cómo sabéis que hay más allá de la interfase? Es lo que quiero decir. ¿Quién os puede...? ¿Nadie vuelve después de la interfase? A veces sí, a veces ellos te dicen, y te van describiendo ese tránsito. Y a veces se da, que es una cosa alucinante realmente, cuando ellos vienen y te dicen, oye, ¿te acuerdas de mí? Soy yo, y dices, y te dan datos y te dicen cosas, pero su estancia es mínima. Nada, eso ya sí. es final. Bueno, ellos incluso te dicen que tienen la autorización. Es decir, cuando tú se te presenta un fantasma, imagínate tu padre o tu madre, ¿no? A los pies de la cama, hace poco tiempo que ha muerto, y te viene para decir que está bien, ¿no? Viene rodeado de luz, puede presentarse como en una burbuja luminosa o con una emanación de luz propia, o solamente, por ejemplo, de medio cuerpo para arriba, que es muy frecuente, que es sin piernas, ¿no? Pero en cualquier caso, ese personaje que tú conoces y él te conoce a ti, nunca verás el fantasma del tercero derecha. Es decir, siempre hay una interrelación entre el fantasma que se aparece ante ti y tú. Bueno, pues te dicen a lo mejor muchas veces los mensajes es, bueno, me han dejado un momento, he tenido autorización para decirte que estoy muy bien y que esa es la finalidad. Vienen para decirte a lo mejor que están bien, nada más. Pero te dan a entender que no todos los que quieren venir para decirnos que están bien
obtienen la autorización para hacerlo. No me preguntes, son esos misterios que son los que nos mantienen esa curiosidad que nos come las uñas, ¿no? Es decir, ¿por qué unas veces les dan autorización y por otras no? Otros te vienen y te dicen, mamá o hija, es que estoy muy ocupada. Es decir, que todo te da a indicar, bueno, ya luego te contaré del libro. Y un pequeño apunte nuevamente, llevándolo al terreno más cotidiano. ¿A ti no te ha ocurrido que de repente tú has entrado a una casa donde ibas, por ejemplo, a la casa de un amigo y no notabas qué mal ambiente que hay aquí y resulta que habían discutido tus amigos o que había pasado algo así? ¿Nunca te ha pasado eso de repente entrar a un sitio y decir qué raro este ambiente y luego que en esa casa haya pasado algo que la familia haya discutido o algo así? A veces, mira, nosotros desprendemos mucho de eso. Qué mal rollo tiene esta casa. Eso. Y resulta que luego hay una discusión de la familia y tal. Pues esas leyes físicas, entre comillas, de tu percepción, en ese otro lado también se aplican. Pero sin embargo, cuando todo se lleva a un terreno de solución o un terreno de fluidez, todo eso cambia. Como cuando de repente entras a un sitio y dices, qué bien que me siento aquí. Lo que pasa es que nosotros lo experimentamos en nuestras investigaciones con el previo, el durante y el después. Y para eso es importantísimo justamente el trabajo físico. Porque tú eres el que... Cuéntales también que tú eres el que compruebas las cosas. En ese sentido, lo único que puede variar es cuando se realizan las medidas de campo magnético terrestre con magnetómetro, y después de la investigación psíquica de mis compañeros, o cuando Paloma dice nivelado el campo, que puede sonar así un poco de, bueno, ¿y cómo lo hace? ¿Qué interruptores tienen para que nivele el campo? ¿No? Pero ella pues induce a que haya un cambio de energía en el entorno. ¿Y cómo puedo decir así tan tranquilo que es verdad? Pues puesto que lo he medido antes, durante y después. Y además ella lo dice, lo hace y se ve en el instrumento. Entonces por eso puedo estar tranquilo y decirlo. Y las fantasmogénesis, que tengo esta aquí, la aparición de estos espíritus altera el campo magnético. Entonces, es algo que nosotros podemos determinar, los que tenemos sensibilidad al péndulo, con el péndulo de radiestesia, pero lo bueno es con un magnetómetro para poder decir, es verdad, o sea, el aparato de medida, el físico, está leyendo, haciendo lecturas de alteración de campo magnético. Cuando el fantasma desaparece, el campo vuelve a cambiar, se ha nivelado. Y las temperaturas. O también... hay un bajón de temperatura y luego la temperatura vuelve a su... Sí, o también en algunos casos en el que te llegan y te dicen, pues siento esta zona como, no sé, muy densa, la siento como energéticamente alterada. Y yo ya previamente he hecho las medidas y he visto que hay una alteración en el campo magnético. Pues tanto Aldo como Paloma te llegan y después te lo corroboran. Es decir, yo qué sé, o de cosas muy curiosas que desde un punto de vista científico o desde la física, el de estar a lo mejor con Aldo en una habitación y decirte, acabo de ver a una mujer, pelo blanco, bajita, edad de unos 80 años aproximadamente, y venir al rato, Paloma, unos 2 minutos después, decir, acabo de ver a una mujer, pelo blanco, bajita, y hacerte exactamente la misma descripción. Pero porque es la misma mujer. Para ellos es normal, para mí no. Pero para José Luis lo ponéis malísimo. Pues, claro. José Luis, que es muy científico, pues dice, qué imaginación. No. A ver, ¿más preguntas? Pregunta para ti, para José Luis. Eres el que menos tiempo lleva en el grupo EPTA y eres el, por así decirlo, el escéptico, el licenciado en física. ¿Cuál es el caso que a ti más te ha llamado la atención o el que te ha sacado de ese escepticismo y has dicho, ostras, esto, aquí hay algo? Pues un poco lo que estaba contando. Mira, estuvimos... han ocurrido en 2 casos. ¿Se me escucha bien? Han ocurrido en 2 casos. Si el micrófono se te oye mejor, ¿eh? Vale. Pues en 2 casos me ha ocurrido con ellos
que a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido el que hayan podido sacar información, porque claro, cuando nos llaman cualquier persona para que vayamos a un hospital, a un teatro, a una vivienda privada cualquiera, en la mayoría de los casos no tenemos información previa. Entonces, cuando en algún caso que hemos tenido, sobre todo uno que contaremos en nuestras conferencias, que me has preguntado cuál ha sido uno de los que más te ha impactado, pues el caso que contaremos dentro de nuestro programa en las conferencias, ahí especificaremos exactamente todos los detalles, pero a lo que yo iba a ir es que sacan información, nombre, apellido, fecha, y claro, no tienen ninguna referencia previa para entrar en internet, en San Google y decir, pues voy a ver en la calle de, por ejemplo, por poner un ejemplo, de Vallecas, Portal 8, cuarto C. O que sabes que la vecina se llama María. O sea, y por internet, sin conocer a la persona previamente, no se puede sacar ninguna información. Al menos yo no creo que mis compañeros tengan ese mal ánimo de hacerlo y de engañarme a mí. Y de perder tiempo nosotros. Claro. Mira, hijo, yo manejo demasiado mal la tecnología para hacer esas cosas. Otra duda más, y es, después del caso de la aduana, cuando estuvieron con el secretario de Hacienda, Rodríguez Conga, sí. Después de que Rodríguez Conga abandonara ese despacho, ¿han vuelto a llamarles para que...? No. ¿No ha habido...? Pero te diré que mi amigo, el muerto, el que le habían descerrajado un tiro, que le habían acerado un agujero aquí, no le habían emparedado nada. Se fue de allí. A ver, le dice que se marchara. Y la bella de los salones, que también estaba, se fue. Pero en las mazmorras estaba toda una compañía de italiana de la guerra que se habían rendido a los republicanos, a Miaja, coronel Miaja, y los habían enterrado en esas mazmorras. Y mi amigo, el del tiro, me decía, no, si los más infelices son los de abajo, pobrecitos, están todos unos encima de otros. Y en ese momento el Rodríguez Ponga pegó un salto mortal en su mesa de despacho, que estaba muy entretenido, y me dice, oye, tú eso no lo puedes saber. Digo, pues si yo no lo sé, si a mí me lo ha dicho mi amigo. Este señor, muy amable, me lo acaba de decir. Es que, a ver, eso lo sé yo y poco más. Y me cuenta la historia de los italianos que se habían rendido, los habían enterrado ahí y ahí estaban enterrados y no los había sacado nadie, en una fosa común, en las mazmorras de ese ¿Te acuerdas, Paloma, que pretendió abrir la trampilla para que lo viéramos? Y dijimos que de ninguna manera. Porque no, yo dije, mira, yo ya con los muertos que he visto hoy tengo suficiente, yo no me quedo aquí más rato, eran las 10 de la noche, o sea que lo siento, pero nos vamos a casa. Pero pretendía abrir la trampilla para que viéramos ahí los huesos. Sí. Están en el subsuelo. La siguiente pregunta. Sí, vamos a intentar, para que sea más cómodo para todos. Bueno, decís que cuando se mueren, pues, se llevan un montón de cosas. Se llevan su personalidad, su aspecto físico. No, a ver, eso no. Eso lo recrean para... Físico lo dejas aquí. No, ya el cuerpo se queda aquí. Luego es un cuerpo energético, una vibración energética y una inteligencia consciente e individual. Eso es, pero no tienen cuerpo. Pero físico no. Pero cuando se quieren aparecer y hablar contigo para que se les conozca, pues es como un holograma. Recrean el cuerpo que tenían. Sí. Claro, y de esa energía. Sí, esas características mentales también dependerán en la parte del cerebro, que es el cuerpo. No, perdona. Es que, verás, los neurocientíficos más punteros en este momento
los que, como Moody, por ejemplo, como los canadienses, acá, el Gaona, aquí, José Miguel, el proyecto Túnel, están llegando a la conclusión, el doctor Moody ha llegado a la conclusión, que no es el cerebro el que crea la conciencia, es la conciencia la que crea el cerebro. Y que la conciencia sobrevive a la muerte cerebral. Está fuera de... Está fuera. El contenido de la conciencia es de la conciencia. Es que mira, la conciencia, nosotros estamos acostumbrados a pensar en la conciencia como algo completamente abstracto, pero en términos de lo que se está barajando ahora, la conciencia puede ser una mega autopista de información, de registros de información que quedan ahí, ¿sabes? En un soporte completamente virtual para nosotros, completamente virtual. No es el órgano físico, es... podríamos llamarlo como que imagínate que el cerebro es el coche y la conciencia es el chofer, el conductor. Y ahora todas las investigaciones están tirando por ese lado. Y realmente es muy interesante, porque eso nos plantearía realmente el por qué muchas de las comunicaciones que hemos tenido, sobre todo con quienes están en un nivel de lucidez, te hablan y lo que te dejan es esa sensación como de que ellos son conscientes realmente de algo. Y te dicen lo de conscientes como despiertos, ¿no? Es un poco complicado, pero es que yo creo que el cerebro sigue siendo como una computadora, pero digamos, el conocimiento realmente, el cerebro maneja todo eso, es como una computadora. Pero parece ser que todas las experiencias nuestras es que una vez que el cerebro se pudre, vamos, es decir, con el cuerpo, todas estas investigaciones están bastante asombrados porque están queriendo, e incluso científicamente te estoy hablando, de tener la conciencia de que la conciencia está fuera de nuestro cuerpo. Fíjate que es un problema semántico. Sería el alma, el espíritu, la conciencia. Es un problema semántico, pero todo quiere decir lo mismo. Es decir, que lo que trasciende de nosotros no es el cuerpo ya sabemos que se pudre. Sin embargo, hay algo que trasciende cuando morimos, y la prueba es que todos estos personajes que contactan con nosotros están perfectamente lúcidos. Y para dar alguna referencia más, sí. Perdona compañera, hay una revista francesa llamada Frontera que ha realizado ya estudios científicos bastante ortodoxos, bueno, diría que son unos 5 o 6 del artículo que leí, pacientes a los cuales se le estimulaban ciertas zonas del cerebro para inducirle un caso de experiencia extracorpórea, es decir, de que salieran fuera del cuerpo. Y bueno, eso también podría guardar una relación, o podríamos preguntarnos a raíz de ahí, de que si realmente es el cerebro o realmente es que la conciencia existe por sí sola. Sí, porque imagínate, todos estos personajes con los que Aldo y Paloma contactan, y de rechazo nosotros, porque podemos hablar con ellos también, evidencian un raciocinio, ¿cómo te diría yo?, unas características culturales propias de esa entidad y de su época. Entonces, si el cerebro está muerto, ¿qué es lo que está comunicando con nosotros? ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace, vamos a ver, que la ciencia siempre va por detrás de esa experiencia personal que tenemos nosotros, pero parece que ahora todos estos neurólogos tan importantes están tratando de pensar, porque yo a Gaona le oí un día, dice, no, es que cada vez estamos más convencidos de que la conciencia está fuera de nuestro cuerpo. Entonces, que me lo dijera un señor como de ese peso específico, ¿sabes?, me impresionó mucho, porque por ahí van los tiros ahora a nivel científico. Incluso hay un... No, simplemente quería postular una cosa, que en realidad la conciencia también, mucho de lo que se está hablando y mucho de lo que apunta, y creo que nosotros pensamos, tiene mucho que ver con... Es como una superinteligencia en realidad. O sea, porque pensamos,
pensamos la conciencia, muchas veces lo asociamos con estar despierto solamente, pero es una suprainteligencia. Parece ser que es una inteligencia que, claro, trasciende todo esto porque es esencial. Es energía pura, esencial. Entonces, va más allá de las ideas de materia que tenemos, que ahora, claro, la idea, el concepto que se tenía de materia hasta ahora es lo que nosotros tenemos como aprendido, pero resulta que las fronteras se están ampliando. Y entonces, si todo se está ampliando, se amplían los puntos de vista, se amplían las perspectivas, entonces se ve más. Y es fascinante, fascinante. La materia es... Sí. La materia es energía ahora, es matergon, ¿te acuerdas? La energía es materia. Entonces, fijaros en qué terreno conceptual, como resbaladizo, nos movemos ahora, porque lo que antes era materia era inamovible. Y ahora la materia es energía y la energía es materia, que es verdad, esta mesa no es sólida como parece, ¿no? Está en continuo movimiento, todos los electrones y todas las cosas, ¿no? Tiene más espacios vacíos. Tiene más espacios vacíos o menos espacios vacíos, y esa es la diferencia de consistencia material. Pero que todo eso ya se está formulando a nivel científico. Entonces, bueno, yo creo que sí, para nosotros está muy claro porque nuestras experiencias están evidenciándolo. Que sobrevivimos a esta parte física que dejamos aquí, que tenemos nuestra personalidad, nuestros problemas, nuestras características, que unas personas, pues como decía Pieri, pues son insoportables, otros pues son más simpáticos. Hombre, en general cuando se quedan en esa interfase es porque tienen problemas, porque nosotros hemos tenido asesinos, suicidas, bueno, esa gente pues son conflictivas, no quieren ir al otro lado, primero porque tienen miedo al tizonazo, ¿no? Drogadictos hemos tenido también, de sobredosis, pederastas, hemos tenido de todo. Es decir, que es que tenemos un panaché de casos muy curiosos y que son muy variopintos. Y todo eso, ¿qué te está indicando? Pues que hay algo más después de la muerte, eso es indudable. Ellos te hablan siempre de que ellos tienen un cuerpo energético, de una vibración más alta, y que por eso no entran dentro de nuestro campo visual. Ahí me estoy metiendo yo en tu campo, ¿eh? Sí. No, solamente quería hacer un apunte, que desde el punto de vista científico, si te interesa este tema, hay un autor, Penrose, que habla sobre un modelo que establecieron de la conciencia cuántica. Es algo que no deja de ser una propuesta de un modelo para intentar explicar la formación de la conciencia, pero simplemente eso, es decir, sí que desde un punto de vista científico se está intentando darle una explicación, como ya han comentado mis compañeros. No quería dar una impresión de que yo fuera un materialista reduccionista, pero no. Al revés, yo más bien reconozco el fenómeno dualista, ¿no? Pero, sí. Cartesiano, ¿no? Pero una cosa es eso, y otra cosa es negar que el cuerpo, vamos, no es que lo esté negando, quiero decir que como no se puede decir que el cuerpo no afecta a los estados conscientes, es obvio que sí, entonces cuando el cuerpo ya no está, ¿cómo queda ese estado consciente? Un ejemplo es que cuando uno tiene daños cerebrales o una operación o en el cerebro, pues puede cambiar la personalidad radicalmente. Entonces ya ni siquiera el cerebro está, o si tiene daños, entonces, ¿cómo se puede decir que la personalidad queda preservada? Mira, hay dos, te voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Uno, por ejemplo, que se ha dado en algunos casos de personas con comas o infartos cerebrales absolutos, que se supone que no percibían nada, y luego, al volver, han descrito todo lo que estaba ocurriendo. Pero son datos documentados, no son historias bonitas que se cuentan. Claro, Ibn Alexander y mucha de esta gente, ¿no? Pero yo conocí un caso de una persona que tuvo un infarto cerebral tremendo. Y después contó muchas cosas que habían ocurrido, pero que era imposible que las supiese él si no hubiese algo en él que se activase. Luego, es otra cosa que siempre lo llevo al terreno cotidiano todo como ejemplos. Nosotros cuando nos toque morir, lo que es esta carne y este cuerpo va a desaparecer, entre comillas. Y probablemente a algunos nos quemarán, a otros nos comerán los gusanos y desapareceremos entre comillas.
porque esa sustancia mínima que nosotros no podemos ver seguirá en un tránsito, en una evolución, como decía Paloma, esta mesa la vemos así. Claro, pero aquí hay un movimiento que no estamos viendo y está ocurriendo. Si esta mesa la hacemos polvo, la quemamos, la destruimos por completo, seguirá habiendo movimiento. Lo fascinante de lo que plantea la ciencia es que realmente todo, por muy sutil, por muy sublime que sea, sigue teniendo algo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es que es una base. La vieja física del colegio. En realidad hay muchas cosas que existen y que no las vemos. Y evidentemente es lógico y natural que tenga pues dudas o curiosidad de saber esa conciencia, en qué forma, en qué formato quedaría, en qué soporte. Una energía inteligente, ¿de qué naturaleza estaría hecha? Es lógico que te lo pregunte, no lo sabemos, pero aún así pues existen muchísimas cosas, fenómenos que ocurren, que bueno, porque tal vez estén dando un poquito el que nos preguntemos, oye, ¿y por qué no? De verdad puede existir una energía inteligente que hasta ahora no conozcamos y que sea parte de nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro espíritu. Siempre hay que estar abiertos, pero evidentemente no voy a dejar de pensar de forma científica, pero ninguno de mis compañeros, pero siempre tenemos que estar abiertos. Y eso es importante, sobre todo para nosotros como grupo de investigación. La pregunta, lo que tú te preguntas, nos lo preguntamos nosotros también muchas veces, porque eso es parte también de nuestro sistema de investigación. O sea, no somos un grupo fanatizado en el sentido de pensar que hay fantasmas, vamos a ir corriendo porque hay fantasmas. No. Nuestro sistema siempre es buscar primero la causa terrenal, puesto que este es nuestro contexto. Y después, al final, ya buscar lo otro. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que justamente hay que empezar, la casa no se empieza por el tejado. Entonces, esas preguntas que tú te haces no son muy distintas a las que nos hacemos nosotros, ¿sabes? Y bienvenidas sean, porque si no preguntas, no encuentras la respuesta. Entonces, en eso estamos. Oye, las dos últimas preguntas ya, porque yo no he visto. Una pregunta acerca de las reencarnaciones. ¿Cómo No. las reencarnaciones con las fases? No tengo ni idea. Y otra cosa, ¿en qué medida cuando ustedes van a una casa, van a buscar una casa donde hay un caso que se ha descrito y no reciben información? Yo lo que he visto en la televisión o en los medios de radio es que siempre hay alguien cerca que sí que la tiene. Siempre hay alguien que sí que tiene esa información. O sea, ¿Pero a quién te refieres? ¿De los de la casa? no, ustedes van a una casa Sí. y para un equipo y a lo mejor usted no ha sido informada, o sus compañeros no han sido informadas, Pero los de la casa saben. ustedes sí que conocen un trasfondo. O alguien No. Claro. Bueno, es que los de la casa, vamos a ver, para nosotros iniciar una investigación tenemos que ir a un lugar, imagínate casa o peluquería o lo que sea, y nos tienen que informar de lo que está pasando allí. Pero no porque nosotros sepamos. Hombre, yo cuando hablo con ellos les digo, ¿qué os pasa? Eso sí. Tienes que saber, si no, ¿a qué vas? ¿Cómo telepático? A ver, No, lo estoy entendiendo perfectamente. Vamos a ver. Cuando nos llaman a una casa, la gente de la casa lo primero que nos cuenta es lo que ocurre en su casa, lo que está ocurriendo, qué tipo de fenómenos tienen, qué es lo que pasa, que alguien ha visto a una persona, a otro, bueno, lo que sea. Y entonces nos piden que vayamos. Evidentemente, esas personas saben que en su casa ocurren esos fenómenos, pero no saben quién los produce. Porque no te dicen, es que debe ser el abuelo, o es que debe ser la tía Teresa, o es que... No sabemos por qué ni quién. Siempre piensan que son los espíritus, pero no saben qué espíritus. Nunca piensan que puede ser un poltergeist producido por una persona viva de esa casa, que es lo primero que tenemos que discriminar nosotros. Si se trata de un fenómeno espiritual,
de espíritus, de fantasmas, o si se trata de una persona de la casa en situación de estrés que pone toda la casa patas arriba y en marcha, pues para no matar a alguien, que es lo que yo digo siempre. Y bueno, si es la persona viva, ya está, pues es esa persona viva y eso es debido a un problema que hay en esa casa entre las personas. Ahora, si es un fantasma, ellos no saben quién es. No puede haber un fenómeno de telepatía porque ellos no saben quién es. Nos llaman a nosotros para que lo investiguemos y les digamos quién es. No. A ver, si fuera otro tipo de fenómeno, la telepatía, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en mi consulta de tarot, cuando yo veo pasado, presente y futuro, yo no puedo descartar nunca la telepatía, nunca, porque yo estoy captando mensajes telepáticos de esa persona. Eso puede influir en el pasado, en lo que yo cuente del pasado. En el futuro no. Ahí no puede haber deseos, pero esa persona no sabe lo que le va a ocurrir, por lo tanto lo que ella piense no me influye a mí. Veo ya acontecimientos limpios de telepatía. La telepatía siempre está contaminando las cosas, y estoy muy consciente, pero hay que saber muy bien en qué puede contaminar y en qué situación y cuándo eso no tiene entrada ninguna. Y una pequeña cosilla, y hay otro detalle que, a tenor de nuestras investigaciones relacionado con esto, muchas veces cuando nos invitan a sitios o vamos, la familia te cuenta lo que te quiere contar, ¿vale? Pero lo que descarta el fenómeno telepático, puesto que muchas veces nosotros somos los primeros que cuando nos reprimimos y no queremos que algo se sepa, lo ocultamos bajo 7 llaves, resulta que cuando ocurre la comunicación salen cosas que la familia no quería que se supiesen. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nuestra propia capacidad de negar cosas o de esconderlas es feroz. Y muchas cosas, a veces se destapan cosas que ni la propia familia sabía, pero que de repente se quedan ahí como, uy, te dicen no, pero a la semana resulta que sí. Entonces, claro, ahí se genera una cosa muy extraña. Vamos a ver, es que nosotros no nos hemos planteado nunca el tema, porque vamos a ver, muchas veces vamos a una casa, nos cuentan una historia y luego la realidad no tiene nada que ver con la historia que te han contado. Primero porque mienten como bellacos, pero totalmente. Tratan de ocultar los problemas reales que hay en ese grupo familiar. Entonces, y luego también os digo, hay muchas veces que vamos porque nos dicen que sí tienen espíritus y tal, y llegan Aldo y Paloma, se pasean por la casa y de aquí no hay absolutamente nada. Y ya está, y no hay nada. Entonces tenemos que buscar a ver dónde está el problema. Y el problema muchas veces son problemas familiares, de padres, de hijos, del abuelito, de tal. Vosotros no sabéis la cantidad de gente con problemas que no tienen nada que ver con lo paranormal. Y eso, montones de veces salimos de la casa y decimos, bueno, les hemos ayudado un poco, pero de paranormal aquí nada. Aunque les hacemos terapia. Les hacemos terapia. Por eso te digo que lo de la telepatía, hombre, si hay un mensaje que ellos te quieren transmitir, tú lo recibes, pero nosotros tenemos ya la costumbre de comprobar de que a lo mejor eso que ellos te están... que no hace falta telepatía, es que te lo cuentan. Pues mira, es que tengo un señor, la niña que ve un gigantón y no sé qué, a ver, ¿qué videojuego ha visto la niña estos días? Porque ahí no hay nada luego. Es decir, que te quiero decir que la telepatía, aunque funcionara en algún momento dado, que podría ser, pero que funciona, pero luego a la hora de investigar el caso lo descartamos perfectamente. Es decir, no hay... porque se comprueban los casos que tratamos de investigar. Oye, la última. Sí, la última, tú. Nada, bueno, en primer lugar, un placer siempre escucharos. Yo tengo dos preguntas sobre una prácticamente retórica. Y es, a mí me parece sospechoso, ¿no? El tema de los fantasmas, los espíritus, lo pasa un poco como con los ovnis, que raramente se aparecen en un contexto que no sea de petit comité. No se aparezcan en el Congreso de los Diputados,
que se aparezcan en un concierto con 80.000 personas, raramente aparecen. Hay que nos digan, aquí estamos, es verdad. Aparecen. Otra cosa es que los vean. ¿Se ha pasado eso? Claro. Aparecen. Sí, a ver, si yo estoy en el Congreso, no sé qué, yo he ido a un teatro y he visto fantasmas en ese teatro y aparecen así de gente, claro, los veo yo, pero la gente no, aparecen y son viejos actores y aparecen. El año pasado, en las jornadas que tuvimos aquí, pasó una cosa muy curiosa. Hay una señora que creo que no está aquí, se suele sentar por ahí. Estábamos aquí sentados y de repente vi un señor que se acercaba a ella y me vino a la cabeza como un olor a lavanda muy fuerte, como a colonia antigua. Y al salir de repente dice, no, es que estaba oliendo como a lavanda, ¿cómo se llama esta colonia? Brumel o una de estas. Y claro, en este momento pueden estar aquí también, pueden estar aquí. Y ha habido muchas películas en que se han colado, conciertos en los que han pasado muchas cosas. Te digo de conciertos porque por mi trabajo tengo un buen amigo y a mí me ha pasado también de estar en una tesitura de trabajo simplemente y que se cuele una voz y te digan, oye, te has equivocado. Y digas, a ver, vamos a ver. O sea, para que esa voz se cuele, además haciendo una cosa que efectivamente yo me había equivocado. O en conciertos de estar, yo trabajo en la organización de un festival de música y de técnicos de sonido decir, oye, pero dile a ese que se baje de ahí arriba. Y mirar, ¿a quién? Y no se puede haber subido ahí porque el concierto ya ha empezado. Y de repente el técnico quedarse y decir, oye, pálido. Y decirle, no, que tranquilo, que no pasa nada, pero efectivamente había alguien ahí. Y no sabes lo que nos alegramos nosotros, claro. Y lo segundo, abundando un poco en lo que decía yo es una de las cosas que siempre me ha causado más complicación. A mí me pasa también lo mismo, yo sí creo, o por lo menos quiero creer, pero es cierto que me parece que es tan serio de lo que estamos hablando que no es como para otorgarlo a la ligera. Entonces, todas las cuestiones me parecen importantes. Que, por ejemplo, un niño con síndrome de Down y que muere con 40 años, cuando fallece, sigue siendo síndrome de Down, sigue teniendo personalidad de síndrome de Down. Mira. No, es decir, tú mueres, dejas el cuerpo físico con el síndrome de Down aquí, tú cuando estás en el otro lado y adquieres ese nuevo cuerpo energético de una vibración más alta, que por eso no podemos nosotros, no entran dentro de nuestro campo visual, la enfermedad la dejas aquí. Muchas veces pensamos que, y eso es una cosa que quizás tenemos que empezar a considerar la posibilidad de cambiar, que porque tenga un síndrome de Down no se enteran, no se dan cuenta, no lo sienten, y que su capacidad, claro, porque justamente, o sea, muchas veces la cárcel es un cuerpo para la conciencia. Entonces, y como cualquier enfermedad, o sea, cuando pensamos que hay una persona que está en la... Mira, te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Y además siempre me gusta ponerlo porque es el ejemplo de mi vida. Mi madre se fue con un cáncer, ¿vale? Y mi madre en los últimos momentos estaba muy mal, pero su espíritu estaba completamente vivo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo estaba viendo era un cuerpo que estaba con una circunstancia, pero ella, por dentro, estaba completamente viva. Ella estaba intentando decir las cosas. Lo que pasa es que, claro, la máquina no te funciona, pero eso no quita que aquí dentro tú no tengas esa lucidez. Y luego hay otra cosa, que igual parece una tontería, pero creer es importante. Pero cuando tú mezclas creer con sentir, ya algunas cosas van cambiando. ¿Sabes? A ver, yo no creo en fantasmas. Los veo. Tú sabes qué complejo me entra a mí, por ejemplo, y a Piedi, con estos dos aquí que ven de todo y nosotras dos no tenemos ninguna... Bueno, José Lu tampoco. Ya somos tres. Ya somos tres que no. ¿Sabes lo bonito que es cuando de repente el sol te dice, no, es que me han dicho que en esta casa está pasando algo, y de repente estamos en una habitación, veo a un niño detrás que está cogido de la falda de Sol, y Sol se gira y dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Están. Y se ríe de mí, claro. Me dice, es que tenías a un niño detrás. Digo, claro, yo notaba, pero lo notaba en las lumbares, ¿sabes lo que digo? Claro, a la altura del niño. Y este muerto de risa, porque me dices, es que tenías a un niño detrás. Digo, claro, ahora comprendo por qué yo lo notaba a esa altura. Y ahí hay un detalle importante. Cuando uno normaliza un poco la situación con ellos,
se genera el principio de ese cambio. Cuando ese niño vio que yo le estaba sonriendo y que Sol estaba tranquila, el niño comenzó a sonreír. Entonces el fantasma, el espíritu entre comillas, no es alguien que te dé temor. No. De repente se dio cuenta que tú le estabas sonriendo. El miedo es problema nuestro. Claro. Se dio cuenta que le estábamos sonriendo y se fue. Se fue después, se lo llevó el profesor, ¿te acuerdas? Sí, profesor. Ese era un caso muy curioso. Había un profesor en la casa y se llevó al niño. Así que, bueno, podríamos contar cosas, pero luego el día último, que somos nosotros, os contaremos unos casos que hemos tenido esta última temporada, este último año, y que son inéditas y que os los vamos a contar a vosotros, como siempre todos los años, un poco los casos nuevos de EPTA. Así que, y son bastante espectaculares algunos de ellos, así que os divertiréis mucho. Y bueno, es decir rápido, que este año por primera vez vamos a hacer una propuesta de un sistema nuevo para grabar psicofonías, que ya lo explicaremos. ¿Vale? Sí. Vamos a intentar que sea innovador y que todo el mundo que esté interesado que participe en el macroexperimento. ¿Okay? Bueno, gracias por haber tenido la paciencia de escucharnos a nosotros. Por haberos quedado. Por haberos quedado.